Vamos a seguir hablando de la otra parte del libro, del cual estamos hablando mucho de esta relación entre psicología, psicología profunda, psicoanálisis y religión, ¿no? Y hay un planteamiento que se formula como una pregunta en el libro, que es esa pregunta de cómo creer después de Freud. Me gustaría que puedas decirnos cómo es este planteamiento y cuál es este debate de hoy que hay entre religión, psicoanálisis y un poco este panorama hoy de la fe en Occidente. Es tema de debate actual y hace unos cuantos años. Evidentemente, cuando Freud publicó su teoría psicoanalítica con la figura del padre, quedó cuestionada muy fuertemente el concepto de Dios. Porque si Dios es el padre y el padre asfixia, el padre ayuda a crecer, pero al mismo tiempo es autoritario, etc., este Dios al cual nosotros nos hemos dirigido no es más que una proyección nuestra y que es una traducción en vocablos de una experiencia humana profunda. Por tanto, ¿dónde queda la fe en Dios? Claro, al llegar a este tema es preciso especificar qué se entiende por creer, qué se entiende por fe, qué se entiende por Dios y qué se entiende por religión. Que es desmenuzar estas palabras. Claro, después de Freud, evidentemente que hubo y continúa habiendo una crisis fuertísima, pero que ha sido de una gran ayuda, puedo decir, en terminología teológica providencial, que haya habido este cuestionamiento a fondo, porque ha obligado a revisar todos los aspectos, no solo teológicos, sino religiosos. Con la gran frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Claro, con la frase de Nietzsche en su contexto, que Dios ha muerto. Ha muerto un concepto. Un constructo. Exacto. Y por tanto, la realidad profunda del ser humano es más que lo que él mismo puede decir en palabras. De aquí que el poeta Rilke da esta manera de poesía para la cual abre horizonte. Es decir, los poetas abren horizonte. Los sabios abren horizonte. Entonces, como te decía, en mi tesis doctoral, el discurso psicoanalítico y el discurso religioso son dos discursos para mí excluyentes cuando deben ser los dos inclusivos. De aquí que el punto de partida de concebir el ser humano en una cultura actual, a mi entender, debe partir de la psicología profunda. O sea, el punto de partida debe ser Freud. Además, cuando se estudia la teología, se estudia la psicología actual moderna, el punto de partida es en 1900 con Freud, con su gran libro La interpretación de los sueños. Y de aquí empezó toda una corriente que continúa y se amplifica. Es decir, Freud es la raíz del tronco y después las ramas del árbol se van extendiendo. ¿A dónde voy yo? Que entonces hay que partir del ser humano, buscar su unidad y evitar confundir las proyecciones con su propia realidad profunda. La realidad profunda del ser humano abarca todos los aspectos que podemos acordar. Es decir, cuando decimos Dios o hacemos un constructo de Dios, este constructo de Dios es una proyección nuestra, que no quita que esta imagen de proyección indique una realidad profunda que hay que tener en cuenta. Esta es una gran aportación. Por tanto, el ser humano es un ser de necesidades y al mismo tiempo un ser de contemplaciones. Y eso es de la vida de cada día. ¿Qué ha pasado hasta el presente? De esto se ha apoderado las religiones en tanto que sistemas de cohesión social, como también las ideologías políticas cohesionan la sociedad, pero en intereses ideológicos, y esas ideologías, sean religiosas o sean políticas o económicas, asfixian, ahogan una dimensión profunda del ser humano, no caída del cielo, sino intrínseca a él mismo, de poder
llegar a ser una realidad de acuerdo a sus propias necesidades materiales y de acuerdo a su propio deseo profundo. Eso está en el ser humano. Por tanto, hay un psicoanalista, biólogo francés, Marc Horizon, que tiene un pequeño libro que se dice Vocación, fenómeno humano. Es decir, todo ser humano está llamado a realizar su propia subjetividad. Eso es un poco la respuesta a esta pregunta de que tú hablas aquí, que hay otra visión del ser que es posible. Exactamente. Con tal vez la psicología profunda. ¿Cuál sería entonces esta otra visión? Es decir, mi tesis es que no hay que explicar el ser humano desde la religión, sino que se puede y se debe explicar el ser humano a partir de este manojo de nervios que es el niño que acaba de nacer, pero que ya tiene su vida en el sí materno. El punto de partida es ese ser humano. Ese ser humano abstracto no existe. Solo existe el ser humano culturalizado. Es decir, cuando uno nace dentro de una cultura. Y esta cultura... Está condicionado por ella también. Y está condicionado por ella. Es que lo determina. Y entonces este sujeto humano debe poder potenciar, accionar todas sus dimensiones para él mismo poder cuestionar su propia cultura. Y así vienen los cambios. Claro, todo eso es un trabajo profundo que la religión lo ha cogido, pero dejando de lado lo que en términos clásicos se llama la religiosidad o la espiritualidad, terreno religioso, y en el terreno secular lo llamamos interioridad o una cualidad de gran calidad del ser humano, prescindiendo de todo el factor religioso. Es un núcleo en el ser humano que no es exclusivo de ninguna antropología, que no es exclusivo de ninguna ideología, que no es exclusivo de ninguna religión. El ser humano debe realizarse. Ahora bien, el ser humano, por definición, es un ser relacional, y como ser relacional precisa de la confianza y de la esperanza. Esta confianza que le empuja, porque ahí es esperanza. Esto irá adelante siempre que empecemos en nuestra cultura a partir de que el ser humano tiene una dignidad por el solo hecho de ser humano. Vale. Ahí hay una pregunta que me venía respecto a la dignidad, que tú comentas en el libro y lo asocias como una especie de nuevo paradigma, ¿no? ¿Cuál sería este paradigma? El nuevo paradigma, yo diría, es un nuevo nivel o estructura de conciencia que supera al ser humano, pero al ser superado significa que el ser humano debe integrar todas sus dimensiones, como indicaba antes, y que el ser humano, desde una opción humana, es digno de ser respetado. También diré que cada uno debe ganarse la dignidad. Pero esto sería a nivel fáctico, pero a nivel, digamos, ontológico, el ser humano es digno de existir porque estamos aquí. Todo esto lleva un debate de metafísica, la neurología, que dice las ciencias actuales, que va diciendo la psicología. Pero lo que es muy claro es que el ser humano, para realizarse, debe tener confianza, esperanza, y esta dignidad es la que le da el empuje para poder crecer, porque es respetado por los demás. Y hay ciertas culturas, que hay clases de seres humanos, que hay diferencias, y aquí actualmente el no hablar de razas, sino hablar de etnias, porque el ser humano es el mismo en dignidad en cualquier lugar del mundo. En esta cuestión justamente transcultural entre Occidente y Oriente, ¿no? Tú hablabas que hay similitudes, hay una relación también de evolución. Claro, ¿Cuál sería? Occidente y Oriente son los dos pulmones que tenemos. Sí. Oriente ha trabajado mucho la vida contemplativa. Miles de años ha habido una cartografía de la mente humana por el mundo oriental, fruto de la investigación, de la meditación, de la introspección, ha dado unas cartografías.
Y la parte mística, la parte de silencio y contemplación, es el pan de cada día. En cambio, el mundo occidental, que esto lo ha tenido, pero en pocos, ha acentuado mucho más la parte racional. La parte racional nos ha dado la técnica, un progreso técnico, pero ha habido un divorcio. La técnica, los que manejan la técnica, no tienen en cuenta el ser humano. Y entonces, el progreso técnico no ha tenido en cuenta o ha impedido el progreso humano. Esa diferencia entre. Por tanto, no son dos mundos distintos, sino que al ser un mundo que se incluya el uno con el otro, haciendo un nuevo modelo. Es decir, que los dos pulmones al respirar, los dos funcionan, no solo uno. Con lo cual tiene que haber una especie de relación continua de puentes de elaboración, de respuestas. De puentes que hay actualmente a nivel psicológico, los hay, a nivel filosófico muchísimo más. Por tanto, es tener en cuenta que hay una dimensión intrínseca en el ser humano de contemplación, correcto, de gratuidad, que hace que el hombre sea más profundo y crezca. Por tanto, es gratuita. El ser hecho de gratuita no significa que no haya que tener. Hay que esforzarse y encontrarse, que es el movimiento de una forma así, un poco superficial, sin hacer demasiada crítica. Todo el mundo de la autoayuda va por ese camino. Autoayudarse. Pero aquí hay que tener en cuenta que la autoayuda, o sea, la introspección, el promover la evolución interior, pide su esfuerzo, trabajo interior, y que eso no cae del cielo, claro.